Relativity. 2, 1. Hoy nos acompaña el doctor Mateu Turró Calvet, profesor de Transporte en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universitat Politécnica de Cataluña. Primeramente, agradecerle la participación en nuestro proyecto de Aracne TV y compartir su experiencia con nosotros. Profesor Turró, ¿nos podría explicar brevemente su trayectoria académica y profesional? Pues bueno, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, estudié en Madrid. Hice un máster en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y al regresar aquí he estado trabajando sobre todo en consultorías y al principio ya de muy joven entré a la universidad como profesor a tiempo, a media jornada, digamos, y trabajando como en la Corporación Metropolitana de Barcelona, como jefe de servicio de planificación, luego como consultor, finalmente era director del Instituto Catalán del Transporte y desde ahí pasé al Banco Europeo de Inversiones de Luxemburgo y ahí tuve que abandonar mi carrera académica durante 21 años, que son los que estuve allí en Luxemburgo. Y cuando me jubilé del banco ya recuperé, en este caso ya mi cátedra de transportes en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona, de la Politécnica, y aquí estoy pues trabajando en investigación, dando algunas clases, con una dedicación a tiempo parcial y trabajando también como consultor. ¿Cómo fue su experiencia como responsable de seguimiento de las políticas urbanas y de transporte de la Unión Europea? Bueno, estaba dentro del Banco Europeo de Inversiones y era al final era director de proyectos urbanos, de transporte urbano, también de vivienda social, renovación urbana, etcétera. Pero casi siempre mi actividad ha estado en el sector transportes y urbano, ¿no? A través de mi actividad en el BEI yo tenía mucha participación en las comisiones de trabajo que se organizaban por parte, sobre todo, de la Comisión Europea, que también nos había encargado o nos encargaba con cierta frecuencia de llevar adelante proyectos concretos en el sector de transportes o en este caso en el de renovación urbana. Entre ellos yo pues tuve que desarrollar la iniciativa Jessica, una iniciativa interesante sobre cómo canalizar las ayudas europeas a los proyectos de renovación urbana a través de unos sistemas de financiación bastante originales, ¿no?, que tuvimos que desarrollar ahí nosotros. Entonces, bueno, dentro de la parte de transportes yo participé mucho en toda la cuestión de definición de las redes transeuropeas de transportes, lo que fue la base del libro que publiqué en el año 99, que es, de hecho, hasta ahora es el único libro que hay de un autor único sobre la política europea de infraestructuras de transportes, y que, bueno, que por desgracia yo creo todavía tiene mucho recorrido. ¿Cuáles son, en su opinión, algunas de las medidas que se tendrían que adoptar para la mejora de nuestro transporte público? Estamos en un sector, el transporte público, que es muy intervenido, en el que, digamos, lo que es el mercado como tal funciona con muchas deficiencias, porque hay una serie de externalidades, o sea, de factores que están fuera del mercado que tienen un gran peso, ¿no? Cuando hablamos de externalidades nos referimos sobre todo a las externalidades positivas, que son lo que ayuda a la accesibilidad al desarrollo económico, por ejemplo, y cuando hablamos de externalidades negativas nos referimos sobre todo a temas de contaminación, temas de atmosférica, de ruidos, temas de ocupación del espacio, etcétera, ¿no? Entonces, en este sector del transporte público tenemos una serie de dificultades para poder, de hecho, convencer a los usuarios del transporte de que dejen, por ejemplo, su vehículo privado para utilizar el transporte público. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer esto? Pues una es lo que estamos haciendo ahora, que es reducir el coste del transporte público a través de una
mejor calidad del servicio y a través de unas tarifas muy bajas que tienen que ser subvencionadas por los contribuyentes, ¿no? Pero en cambio no estamos en general penalizando al vehículo privado con relación a estas externalidades negativas que genera. En algunas ciudades sí se hace, tienen unos peajes para entrar en el centro de la ciudad, en Londres, Estocolmo, Singapur, etcétera, pero todavía en muchas ciudades, como puede ser el caso de Barcelona, pues no existe ese tipo de peaje urbano. Este es uno de los temas que estamos estudiando también aquí, haciendo una investigación de qué posibilidades tendríamos de aplicar un tipo de peaje que además nos permitiría reducir, con los ingresos que generara, nos permitiría reducir el coste para los contribuyentes de subvencionar el transporte público. O sea que tenemos toda una serie de elementos aquí digamos, de mercado. Luego hay otros factores muy importantes de planificación que bueno, está en una cierta situación de crisis, digamos, desde hace años, por desgracia, pero que impiden desarrollar a lo mejor proyectos que serían muy necesarios en transporte público, tranvías. Estamos en Barcelona en concreto con todas las discusiones sobre la diagonal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos unos problemas también de este tipo, y luego en general de gobierno, de cómo participan las diferentes administraciones públicas y las diferentes empresas públicas y privadas en proporcionar este transporte público. O sea que hay muchos elementos que digamos inciden en este sector y que hacen que no sea tan eficiente como debería ser. ¿Por qué reprendió la carrera como docente después de su jubilación en el BEI? Bueno, pues yo tuve la oportunidad de jubilarme pronto en el BEI, y precisamente porque me hacía ilusión volver a la carrera académica, de alguna manera para traspasar mi experiencia en el banco, de haber trabajado en muchos países y en muchos proyectos diferentes, y poderla traspasar a los estudiantes, y también sobre todo en temas de evaluación de proyectos, financiación de proyectos, etcétera, y también para ayudarles en sus proyectos de investigación, en proyectos de fin de carrera, en los que yo creo que les puedo ayudar bastante en la expresión escrita y en su presentación oral, porque yo creo que es una de las deficiencias que tiene la universidad, en que prepara poco a los estudiantes en ese tema, ¿no? de cómo escribir informes, de cómo presentarlos, etcétera. Y esto me hacía ilusión, y también me hacía ilusión, lógicamente, estar con chicos jóvenes, con brillantes y con ideas nuevas, eso te hace sentir siempre joven, ¿no? Joven y contento. ¿Nos podría explicar brevemente alguna de las investigaciones que está llevando a cabo actualmente? Pues estamos trabajando, yo estoy ahora dirigiendo 4 tesis doctorales, en principio y tal. Una es la que he comentado antes sobre el tema del peaje urbano, la posibilidad de introducir un tipo de peaje urbano en Barcelona. Otra, estamos también trabajando en temas de cómo se puede hacer pagar a los usuarios del transporte público en función de sus externalidades, incluyendo a los usuarios del ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando temas sobre el ruido del ferrocarril y cómo esto podría introducirse en las cargas que pagan los trenes por circular por las vías, etc. Bueno, todo ese un tipo de temas de esta índole. Y luego estoy trabajando con un alumno, estamos terminando una tesis sobre los efectos intergeneracionales de las infraestructuras de transportes. En esta tesis lo que hemos hecho es crear unos indicadores que relacionan los beneficios netos que ocasionan los proyectos a distintas generaciones, digamos que forman parte del ciclo del proyecto. O sea, un proyecto de una infraestructura tiene una vida de 30, 50 años. Entonces, estas generaciones, que las tenemos que agrupar de determinada manera, cómo estos beneficios netos en términos de recursos se comparan con lo que tienen que pagar
en el momento concreto estas personas, estas generaciones que viven en estos momentos, a través del pago de tarifas, peajes, etcétera, pero también los contribuyentes que tienen que participar, digamos, en los presupuestos públicos que dan las subvenciones a esos proyectos. Que esto es un tema que no se ha estudiado hasta ahora, pero que creemos que es muy importante de cara a definir los modelos de financiación de los proyectos, porque si no, lo que está ocurriendo es muy fácil, ¿no? Digo, bueno, hago un proyecto ahora y que lo paguen en el futuro, dentro de 10, 20, 30 años, ¿no? Y entonces dejamos un paquete financiero a las futuras generaciones. Este es otro proyecto, y luego estamos empezando también una investigación en otra línea de trabajo que he tenido, que es sobre las ciudades, los centros históricos, las medinas, los centros históricos en los países del sur del Mediterráneo. Ahora estamos empezando una tesis sobre los centros históricos en Irán, ¿no? Parecidos, y con un estudiante iraní estamos trabajando en este tema.